Nunca creí en esas historias de aparecidos, de seres mitológicos que rondan los bosques y los campos. Yo era de esas personas que se reían cuando alguien mencionaba al Saci Pereré o cualquier otro ser del folclore brasileño. Recuerdo que me burlaba de las leyendas, diciendo que eran invenciones de gente con miedo de la oscuridad o de cosas que no comprendían. Pero todo cambió una tarde sofocante de verano, cuando algo ocurrió que ni yo, siendo un escéptico, podría explicar. Tal vez, si estuvieras en mi lugar, también dudarías de tu cordura. No sé con certeza si lo que viví fue real o si fue una alucinación causada por el calor. Pero lo que vi ese día aún me persigue en pesadillas. La historia comienza con un viaje que hice al interior. Unos amigos y yo decidimos pasar el fin de semana en una finca aislada, con la esperanza de escapar de la rutina de la ciudad. El lugar era remoto, sin electricidad, sin señal de celular alguna. Solo la naturaleza alrededor, el canto de los pájaros y el sonido de los árboles moviéndose con el viento. Cuando llegamos, el dueño de la finca nos recibió con una calidez hospitalaria, pero justo al principio hizo una advertencia extraña. «No vayan al monte por la noche», nos dijo con una voz grave. «Allí hay cosas que no entendemos. Si ven algo raro, es mejor que corran de vuelta a la casa». Nos reímos de su advertencia, pensando que solo estaba bromeando o tratando de darle un toque de misterio al lugar. Pero a medida que caía la noche y las sombras empezaban a apoderarse del bosque, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Decidimos explorar el campo al día siguiente. La finca tenía una gran extensión de monte, un terreno denso y algo cerrado. Al principio fue divertido, corríamos y jugábamos a explorar, pero conforme nos alejamos de la casa, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si nos estuviera engullendo poco a poco. El canto de los pájaros disminuyó y el aire se volvió pesado, como si estuviéramos siendo observados. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Yo iba al frente del grupo, caminando un poco más rápido, cuando algo llamó mi atención. Una sombra rápida, como una figura que pasaba entre los árboles, con un movimiento ágil, como un animal corriendo entre las ramas. Parecía humana, pero no lo era. Lo que me llamó la atención fue la forma en que se movía. Era demasiado rápido, casi como si estuviera saltando de árbol en árbol, sin hacer el menor sonido. ¿Viste eso?, le pregunté, tratando de contener la emoción en mi voz. Los demás no lo notaron, o tal vez estaban tan enfocados en la caminata que no se dieron cuenta. Volví la vista al lugar donde había visto la sombra, pero ya no había nada. «Debe ser algún animal», sugirió un amigo, tratando de dar una explicación lógica. Pero algo en mi pecho me decía que no era un simple animal. La caminata continuó y eventualmente nos alejamos aún más de la finca. Decidimos parar a descansar en un claro y fue en ese momento cuando una extraña brisa sopló entre los árboles. Una sensación de frío me envolvió y todos miramos hacia la entrada del bosque, donde la sombra de los árboles creaba un ambiente aún más sombrío. Fue ahí cuando lo vi de nuevo. Esta vez no estaba entre los árboles, sino en el borde del claro, observándonos. Era pequeño, muy pequeño, más bajo que cualquiera de nosotros. Estaba con un capucho, con una pierna de palo y una sonrisa traviesa en el rostro. No parecía tener edad, pero su mirada era la de alguien antiguo, como si llevara siglos de sabiduría y travesuras. «¿Qué es eso?», susurró alguien y supe que la respuesta estaba en una palabra, pero nadie se atrevió a decirla en voz alta. «Saci». El Saci, ese ser travieso del folclore, con su pierna sola, su gorro rojo y sus ojos penetrantes, estaba allí, observándonos.
pero en lugar de hacer alguna travesura, parecía estarnos poniendo a prueba, como si quisiera ver nuestra reacción. Y yo, en un impulso de curiosidad, hice algo que jamás haría hoy. Caminé hacia él. Con cada paso que daba, él se movía más rápido, saltando hacia atrás, yendo de un lado a otro con su increíble agilidad. No podía entender cómo lo hacía. En un momento desapareció, pero cuando miré al cielo, vi algo aún más inquietante, una espiral de humo que subía desde el centro del claro, formándose como una especie de remolino. Las hojas empezaron a moverse de forma frenética, como si algo las estuviera jalando. Y en ese momento sentí un olor extraño, algo como tierra mojada mezclada con humo de fuego. El Saci apareció de nuevo, esta vez más cerca, mirándome con una intensidad que parecía penetrar en mi alma. Hizo un sonido, una especie de risa apagada, casi como un murmullo. ¿Sabes lo que pasa cuando entras en mi bosque?, preguntó con una voz baja y rasposa, casi un susurro. No sabía qué responder. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería saber más, quería entender a ese ser misterioso. Cuando el Saci rió una vez más, una risa que me heló la sangre desapareció, dejando en el aire la sensación de que aquello no había terminado. Volvimos rápidamente a la casa, pero ya no fue lo mismo. Durante toda la noche sentí sus ojos sobre mí, como si estuviera vigilándome. Lo que ocurrió fue solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que todavía me atormenta. A la mañana siguiente, el dueño de la finca nos preguntó si habíamos visto algo extraño. Nosotros, temerosos de parecer locos, solo dijimos que habíamos visto algunos animales y nada más. Pero mientras él nos miraba con una expresión grave, supe que él sabía lo que había sucedido. Si el Saci no los ha aceptado, tendrán que pagar el precio, dijo como si fuera una sentencia. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche fue la más angustiante de toda mi vida. Mientras me acostaba en la cama, trataba de convencerme de que todo había sido un truco de mi mente. Tal vez el calor del día, el cansancio de la caminata o incluso la sugerencia del dueño de la finca me habían hecho ver lo que quería ver. Después de todo, ¿quién cree en el Saci, verdad? Pero el problema es que cuando llegó la madrugada, las cosas empezaron a complicarse. El sueño no llegó. Permanecí acostado, con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa y del bosque a mi alrededor. El viento silbaba por las rendijas de la ventana y de vez en cuando escuchaba el crujir de las hojas, como si algo se estuviera moviendo por ahí. La sensación de estar siendo observado se intensificaba y mi pecho se apretaba con cada segundo que pasaba. De repente, escuché un ruido proveniente del exterior, algo que parecía un crujido, como si alguien estuviera pisando las hojas secas. Me congelé. Recordé inmediatamente al Saci, su risa apagada, sus ojos penetrantes. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana, tratando de espiar sin ser visto. Lo que vi me hizo helarme hasta los huesos. Había algo en el jardín de la finca, moviéndose rápidamente entre las sombras de los árboles. Era una figura pequeña, más baja que un ser humano común, con un gorro rojo en la cabeza. La misma silueta ágil, los mismos saltos rápidos, como si estuviera danzando entre los árboles. El Saci estaba allí, justo frente a mí, a solo unos metros de distancia. Pero no fue eso lo que realmente me aterrorizó. Lo que me hizo sudar frío y casi perder la capacidad de respirar fue lo que ocurrió a continuación. Se detuvo frente a uno de los árboles y me miró directamente a la ventana donde yo estaba. Sus ojos no eran solo curiosos, como la primera vez que lo vi. No, esta vez había algo diferente, una mirada profunda que parecía atravesar mi alma, como si supiera todos mis secretos, mis miedos más ocultos.
Ya no era una presencia traviesa y juguetona, era algo más oscuro, más amenazante. Quería gritar, pero mi garganta parecía estar atrapada. El Sasi entonces levantó la mano como si estuviera señalándome. El viento aumentó repentinamente y una sensación de peso se instaló en el aire, como si el propio tiempo hubiera desacelerado. Y fue en ese instante cuando escuché el sonido que casi me hizo perder el control. La risa. Pero no era una risa cualquiera. Era una risa estridente, casi salvaje, llena de desdén y diversión al mismo tiempo. «Pensaste que podías escapar», murmuró, con una voz baja y arrastrada, como un susurro distante pero perfectamente audible. «El bosque nunca perdona». Y entonces desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El sonido de las hojas cesó. El viento se detuvo. La sensación de que algo no estaba bien permaneció, pero la figura del Sasi se desvaneció. Yo quedé parado, tratando de procesar todo lo que había sucedido, sintiendo mi corazón latir con tal fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba siendo perseguido por algo que siempre consideré una simple leyenda? Al día siguiente, el dueño de la finca notó que yo estaba diferente. Ya no tenía esa sonrisa cínica de quien cree que todo es solo una broma. Estaba pálido, cansado, con una expresión que él reconoció inmediatamente. Se acercó a mí y sin preámbulos preguntó: «¿Lo viste, verdad?» Traté de negarlo, pero algo dentro de mí sabía que no servía de nada mentir. Él sabía. «¿Viste al Sasi, verdad?», repitió, ahora con un tono serio, casi fatalista. «Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. Si él fija su atención en alguien, lo mejor que puedes hacer es seguir las reglas». «¿Qué reglas?», pregunté ya sin paciencia, pero con miedo de saber la respuesta. El hombre me miró con una expresión grave, como si estuviera a punto de contarme algo que no quería escuchar. Hizo una pausa, miró alrededor y luego habló. «Cuando el Sasi aparece para alguien, significa que algo se ha roto. Tal vez fue una promesa, tal vez fue algo que hiciste sin saber. Pero él siempre exige un precio. El bosque no gusta de ser irrespetado, y el Sasi... Bueno, el Sasi es el cobrador». «¿Pero qué quiere de mí?», pregunté con la voz temblorosa. El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego me miró directamente a los ojos y dijo: «No lo sé, pero cada día se acerca más, hasta que venga a cobrar lo que debe». Esas palabras resonaron en mi cabeza. Quería salir de allí, quería regresar a la ciudad, a la vida normal, donde nada de esto sucedería. Pero no pude. Algo dentro de mí me decía que estaba atrapado en esa situación, que el bosque me había marcado y que no podría escapar tan fácilmente. En los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. Sentía los ojos del Sasi sobre mí, observando mis pasos, esperando un error, esperando que hiciera algo mal. Cada hoja que caía a mi alrededor parecía una advertencia. Cada ruido extraño en medio de la noche parecía una señal de que él estaba más cerca. Una semana después ya no podía dormir bien. Las pesadillas se hicieron constantes, siempre con la figura del Sasi saltando entre los árboles, riendo de mí y diciéndome que no había cumplido alguna regla. Estaba perdiendo el control. Fue entonces cuando entendí. El Sasi no era solo una figura de folclore, no estaba allí solo para jugar, estaba allí para probar el límite entre lo que es real y lo que es mito, y al aceptar sus historias, al darle espacio al miedo, él gana fuerza. Se alimenta de lo que no entendemos y esa es su verdadera naturaleza. Sabía lo que debía hacer para terminar con todo esto, pero también sabía que no sería fácil.
La única manera de apaciguar al Sasi, de devolver el equilibrio al bosque, era hacer un sacrificio que al mismo tiempo restauraría la paz y cobraría un precio. Pero hasta hoy, no sé si hice el sacrificio correcto. Lo único que sé es que después de ese día, nunca más vi al Sasi. Pero la sensación de estar siendo observado nunca se fue. Sigo sintiendo sus ojos como si estuviera esperando pacientemente, observando cada uno de mis pasos. Y si piensas que estas historias de leyendas solo sirven para asustar, debes saber que lo que creas o no cambia la realidad de esas fuerzas. El Sasi es real y puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Ahora te dejo con esta reflexión. ¿Qué harías si fueras tú la persona observada, vigilada por la presencia invisible de algo que ni siquiera sabías que existía? Yo, si fuera tú, empezaría a prestar más atención a lo que está a tu alrededor. Y si te ha gustado esta historia, si sientes que necesitas escuchar más, suscríbete al canal. Tengo muchas otras que contar. ¿Quién sabe cuál será la siguiente que escucharás? Y tal vez, quién sabe, sea tu historia. Hasta la próxima, si tienes valor.